y vamos a hablar acerca del pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo. Recuerden el contexto. El contexto es: Dios sacó a Israel de Egipto, lo lleva desde Egipto, siendo esclavo, a un lugar que se llama el monte Sinaí. En ese lugar Dios le dice: tú vas a ser mi pueblo especial, mi especial tesoro. En ese lugar Dios realiza un pacto entre Dios e Israel. Es como, se usa la metáfora, si celebraran un matrimonio, un pacto entre Dios e Israel. Y el pueblo de Israel le contesta: haremos todo lo que tú dices. En ese momento Moisés le pide a un grupo de jóvenes que tomen novillos, lo degollen, y con la sangre de los novillos certifican el pacto, porque en esa época la manera de llevar a cabo el pacto, el acuerdo, lo que hoy día nosotros usamos con los contratos firmados en notarías o un juez de paz, para decir vamos a hacer un acuerdo, en lo que hoy día hacemos como en notarías o en jueces de paz, lo hacían con animales degollados, se tomaba la sangre del animal, se esparcía sobre el pactante y se ponían en acuerdo. ¿Ya? Fíjense, Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué era la sangre? La sangre era la señal que habían hecho un pacto dos grupos, en este caso Israel y Dios. Una señal que Dios los había separados como suyos, una marca de pertenencia. Dios selló una relación con la sangre de aquellos animales. Ok, cuando nos casamos, decimos: tú me perteneces y yo le pertenezco a ella. Hacemos firmamos. Bueno, en aquel minuto hubiéramos hecho un sacrificio de animales, no hubieran marcado con sangre el sello por la sangre, una marca de pertenencia, un sello de la relación con sangre. Y entonces esto, sin embargo, no se cumplió. ¿Por quién no cumplió? Israel no cumplió. Acuérdense, Dios le había dicho a Israel: tú vas a ser mi especial tesoro, y ese especial tesoro se va a manifestar en la forma en que ustedes se tratan. Le había pedido cosas tan difíciles como: ámense unos a otros. Le había pedido cosas tan difíciles como: primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una de los prójimos inclusive es: amarás al extranjero como a ti mismo. Esas cosas le había pedido Dios. No mentirás a tu prójimo, no te apropiarás de lo que no es tuyo. La fidelidad se manifestará en todas las relaciones. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, fuiste extranjero en Egipto. Así tú amarás al extranjero y serás de bendición. Cosas tan difíciles. Pero Israel no cumplió. Una y otra vez no cumplió. Tan así fue su falta que sacrificaban inclusive a bebés a un dios que se llama Moloch. Encendían el ídolo, lo encendían, un ídolo hueco, y sus sacrificios a este dios implicaba quemarlos vivos a los bebés. Ese era un sacrificio que hacía Israel. Así de rebelde se comportó Israel. La esclavitud se volvió parte de su vida. Quebraron el pacto con Dios.
Entonces Dios le dice, el pacto está roto, no por mi parte, sino por tu parte, lo desecho. Y ahí Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto. 500 años antes dice, he aquí viene un día, Jeremías 31, versos 31 a 34. Este texto es tremendamente importante, y deberíamos tenerlo bien claro. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Otra forma de llamar al nuevo pacto es Nuevo Testamento o Nueva Alianza. En inglés es covenant, a new covenant. God made a new covenant with his people. Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo. He aquí vienen días, dice Jehová, cual haré nuevo pacto con la casa de Israel. Fíjense, el antiguo pacto implicó derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay pacto. El antiguo pacto implicó un sacerdocio. Pacto implica un sacerdocio, ¿ya? Pacto implica derramamiento de sangre, pacto implica un sacerdocio. Todo esto tiene que estar presente y va a estar presente. Y cuando Dios le dice, voy a hacer un nuevo pacto, el israelita que sabía de esto y que entendía esto, implicaría automáticamente un cordero o novillo que se derramaría sangre y que establecería un nuevo pacto. Todo esto estaba en la cabeza del que leía esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El pacto que Dios iba a hacer con su pueblo implicaba la actividad en el corazón de aquellos que creerían o establecerían el pacto. Dice después, y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Dios enviaría a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el corazón entendiera la palabra del Señor. A todo esto, una de las cosas que sucedió cuando Cristo estaba en la tierra, es que la gente vio los milagros, vio las sanidades, vio muertos resucitar, pero nadie le creyó a Jesús el Cristo. Inclusive cuando estaban en la cruz, solo un par estaban observando, inclusive sus discípulos se habían ido. ¿Por qué? Porque los hechos demostraban que nadie creía que realmente en Jesús, quien decía ser. Ahora, cuando resucita y envía el Espíritu Santo, miles de personas se convirtieron y creyeron que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abrió el entendimiento para que comprendieran que Jesús era realmente el Mesías. La cosa esta es central entender esto. ¿Por qué tú comprendes que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios? Por la actividad del Espíritu Santo en tu vida. No se trata de tu inteligencia, se trata del Espíritu Santo alumbrando tu vida. Ok, qué palabra tan gloriosa. Dice después, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. El perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza, habían pecados que no se podían perdonar. Hay una nueva alianza, un nuevo pacto. Y esta nueva alianza y este nuevo pacto implica el perdón completo y eterno
de pecados. Dice el texto, no me acordaré más de sus pecados. Ahora, fíjense, antiguo pacto establecido con sangre, sangre de novillos, sangre que era esparcida sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque los que recibían la sangre eran participantes del pacto. Mateo 26, 28. Tienen que pensarlo desde esta perspectiva. Dios hizo un pacto con Israel, Israel quebró el pacto, Dios promete un nuevo pacto. Mateo 26, 28. Porque dice el Señor Jesucristo, cuando está instituyendo la cena del Señor, la última cena comúnmente llamada, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, un nuevo pacto, una nueva alianza. Dios hizo un nuevo pacto en Jesús por su sangre para perdón de pecados. Marcos capítulo 14, verso 24 ahora. Y fíjate, esta promesa se reitera en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Corintios. Y la promesa es, ¿se acuerdan que había un antiguo pacto? Ahora va a haber un nuevo pacto y se cumple en Jesús. Marcos 14, 24. Y les digo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Recuerden, antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto, sangre esparcida sobre la gente. Nuevo pacto, Cristo es el Cordero del nuevo pacto que derrama su sangre. Y les dijo, Marcos 14, 24, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Lucas 22, 20. De igual manera, dice la Escritura ahora, Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok, de nuevo, antiguo pacto, Israel no cumplió, pero se estableció con la sangre de los novillos. Nuevo pacto, Cristo ahora es el Cordero que derrama su sangre y que es establecida este nuevo pacto en base a la sangre de Cristo. Y aquí está la conexión directa. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. No es solo la sangre de su muerte, es la sangre que sella la relación entre Dios y el nuevo pueblo. Es Dios diciendo, yo me comprometí en que iba a haber un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto implicaba la limpieza de tus pecados. Pero no solamente la limpieza, sino que tú me perteneces, te hago mío para siempre, en base al sacrificio que implicaba el nuevo pacto. ¿Qué es esta sangre? Hebreos 9:12. Y acá un bellísimo texto. Cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, establece un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto, cuando Cristo muere en la cruz, inaugura una nueva alianza, un new covenant. Pero esa nueva alianza implicaba un nuevo sacerdocio. Cuando Cristo muere y resucita, es hecho sacerdote. Y cuando es hecho sacerdote, resucita y entra a los cielos ante el lugar santísimo verdadero por su propia sangre, por el pacto realizado en la cruz. Fíjate, Hebreos 9:12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo muere, establece el nuevo pacto. Cristo resucita, es hecho sacerdote. Cristo entra en los cielos por su propia sangre, es decir, por el pacto que se ha establecido en la cruz. Entra en los cielos y obtiene, dice el texto, eterna redención. Cristo no solo murió, Cristo entró en los cielos como nuestro sumo sacerdote. Amén. No salió, se quedó allí, representándonos ahora el Cristo resucitado por su propia sangre. Redención eterna, no temporal, no es frágil, no depende tu salvación de ti. Sí tienes que ser íntegro en tu vida para reflejar que ya eres salvo, sino que depende tu salvación de la sangre del pacto. La sangre del pacto por la cual Cristo entra en los cielos y por la cual somos perdonados. ¿Te acuerdas que Jeremías había dicho que Israel había sido un desastre en la forma de relacionarse? Que su vida de engaño, de mentira, de corrupción había quebrado el pacto. Bueno, Pedro ahora, vamos a Primera de Pedro, capítulo 18, versículo 19. Pedro le está escribiendo a los descendientes de Israel. Pedro le está escribiendo esto. Uno puede decir, realmente estos no eran judíos, pero no. Pedro le está escribiendo a judíos y les está diciendo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, judíos corruptos. ¿Por qué? Porque les está diciendo que Israel era corrupto y fue la razón de por qué el pacto fue quebrado. Les está diciendo que esa vana manera de vivir fue heredada por ellos y que Cristo los rescató de esa vana manera de vivir, no con oro o con plata, dice el texto, sino que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como corderos sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando un judío leía esto que está escribiendo Pedro, de inmediato se acuerda de Jeremías, que habla de que los padres eran corruptos y que esa corrupción fue heredada y fue la razón de por qué Dios quebró el pacto. Pero que el rescate se produce a razón de la sangre preciosa de Cristo que estableció un nuevo pacto. No fuiste comprado con oro, fuiste comprado por algo mucho más valor, sin precio en realidad, algo que nunca se desgasta. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo te da el valor eterno. Eres de Él, eres de su pertenencia. Y tienes que asumir esto, querido, que Cristo cuando muere en la cruz, no solamente muere para perdón de tus pecados, sino muere también para que tú te asumas como perteneciente a Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:5. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y Jesucristo, el testigo fiel. La esencia de nuestro Dios es su fidelidad. Jesucristo es el que testifica acerca de cuán fiel es nuestro Dios y que Él en esencia es fiel. Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el primero en resucitar. Si ustedes vieran un video que compartí con los hermanos sin el permiso de mi señora, cuando se encuentra con su hermano que no se ha visto durante 6 años,
Y entonces ella dice, hermano, hermanito, nadie me dijo nada. Y se pone a llorar. Le da pena verlo, le da tristeza. No, se pone a llorar de alegría. Y entonces él dice, llore nomás. Ponerse, y mi esposa alegre. Bueno, cuando Cristo dice que es el primogénito de entre los muertos, hermanos, los que han partido antes nuestro, nos encontraremos con ellos. Y los abrazaremos. Y podemos decir, mi hermano, mi hermanito. ¿Por qué? Aleluya. Porque Cristo es el primero. Eso significa, y después vendrán los demás. Y después vendremos los demás. Bueno, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál sangre? La del pacto. Él nos amó, nos lavó, no solo nos toleró, sino que nos cubrió con su sangre, nos lavó, su sangre nos limpia lo que nadie más puede limpiar y nos hace desde el amor más puro que Dios puede tener hacia nosotros. Fue la razón de tu limpieza, de tu pureza, de tu perdón. La sangre derramada de Cristo en la cruz, la sangre del pacto. Cuando leas entonces, cuando hablemos de la sangre de Cristo, no pienses solo en su muerte, sino en su vida comprometida a favor nuestro. Estamos hablando del pacto eterno donde Dios dice, tú eres mío y yo soy tu Dios. Esa sangre nos justifica, nos redime, nos restaura, nos da acceso al Padre. Y cada vez que participamos, como lo hacemos cada primer domingo del mes, participamos de la Cena del Señor, recordamos que fuimos injertados a este nuevo pacto por la sangre, por su misericordia, no por nuestros méritos. Ahora fíjense, Hebreos 13:20, este texto me parece fantástico. Y el Dios de paz, dice Hebreos 13:20, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y fíjate lo que dice, por la sangre del pacto eterno. La razón de su resurrección es el pacto que aquí el escritor llama el pacto eterno. ¿Ves la conexión? Fue la sangre del pacto eterno por la cual Dios lo resucitó. Eso quiere decir, de Cristo no es un símbolo, la sangre de Cristo no es solo un símbolo de su muerte, sino la base de la vida eterna, que Dios nos ha dado a nosotros. Antes llamó la redención eterna, ahora le llama vida eterna. Jesús no fue resucitado a pesar de haber derramado su sangre, sino a causa de su sangre derramada. A razón de Cristo muere en la cruz como un sacrificio del nuevo pacto y por eso vive para siempre. Y fíjate, Romanos 5:10. Este es un versículo bellísimo, pues mucho más estando ya justificado. Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La sangre es la razón de nuestra justificación. La sangre es la razón de su resurrección. ¿Cómo así? Porque la sangre de Cristo estableció un nuevo pacto entre Dios y su gente. La sangre nos justifica. Eso es
fuimos declarados justos, limpios, reconciliados, pero la salvación se completa porque Él resucitó. Su resurrección no es otra historia, es la continuación de la muerte y el establecimiento del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto implicó la resurrección. Cristo resucitó porque Él fue que estableció la sangre del nuevo pacto. Amén. Su resurrección no es otra historia, es la continuación de la obra de su sangre. Amén. Su vida resucitada es la garantía de que el pacto no puede romperse, porque Él es mediador de este pacto vivo y glorificado. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La sangre de Cristo es la base de su resurrección. Es la garantía eterna. No hay pacto sin sangre. Sin sangre no hay perdón de tus pecados. Sin sangre no hay justificación. Sin sangre toda tu maldad no es borrada. La sangre de Cristo que estableció el nuevo pacto permite que puedas decir: Dios me ha perdonado. Y si quieres el perdón de Dios, la sangre de este nuevo pacto lo puedes lograr. Es por ella. No hay seguridad sin resurrección. Y tú, hermana, hermano que estás en Cristo, vives en un pacto eterno, sellado con sangre viva y afirmado por la vida glorificada de Cristo. Queridos, quiero que comprendan esto. Antes había un antiguo pacto. Israel lo rompió. Eso hizo que Dios estableciera un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo estableció el nuevo pacto, hizo posible el perdón de tus pecados. La sangre de Cristo establecida en el nuevo pacto hizo posible su resurrección. Y porque Él resucitó, entró ante el lugar santísimo, y su entrada ante el lugar santísimo verdadero en el trono celestial hace posible que nosotros entremos con Cristo. Todo por su sangre. Por su sangre, tú solamente por creer en Él puedes tener el perdón de tus pecados. Todo por su sangre. Oremos, hermanos. Señor, queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que alumbre todo lo que hemos estado explicando.